sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Muchas bendiciones, espero que se encuentren cada uno de ustedes muy bien, muy bendecidos. Quien les habla, su hermano Matías Vilches, aquí de la Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy un estudio bíblico que se titula La Gran Comisión, Origen y Legado. Vamos a ver hoy día acerca de este tema que me ha tocado compartir, luego de ya haber estudiado o haber escuchado los temas anteriores, que espero que lo hayan podido también estudiar. Terminamos con el último tema, que fue acerca de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver acerca de qué es lo que pasó después de esta resurrección. En capítulos anteriores también se nos mencionaba acerca de esto en el estudio anterior, pero hoy día vamos a ver y nos vamos a centrar en la Gran Comisión, origen y legado. Para ello vamos a tener que también entender lo que son las fiestas judías. Dentro de las fiestas judías existían las fiestas que eran las fiestas de primavera. En 3 estudios anteriores nosotros, ¿qué fue lo que vimos? Las Pascuas, los panes sin levadura que se celebraban y las primicias. Cada una de estas fiestas judías que se celebraban, que ya estaban instauradas en la mente de los judíos, tenía un simbolismo de carácter espiritual y fueron cumplidas en la primera venida de Jesucristo. Vamos a estudiar más adelante más de cerca sobre estas fiestas y sobre las que vienen y las que se van a tener que cumplir. En la Pascua podemos ver nosotros acerca de que se cumplió en la muerte de Jesucristo, que Él fue el Cordero al estar Él crucificado en esa cruz. Podemos ver en los panes sin levadura la sepultura de Jesús, y en las primicias, esta primicia, el Hijo de Dios que Dios mismo envió a su Hijo como este primogénito en la resurrección de Jesucristo. Estas fiestas de las primicias fueron cumplidas por Jesucristo en su primera venida. Y luego vienen unas fiestas que todavía no se han cumplido, pero que se van a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Entonces este tema es bastante interesante y vamos a comenzar el día de hoy con la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, ustedes pueden ver ahí en la pantalla esta imagen. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas son las palabras que nosotros escuchamos al momento de escuchar acerca de la Gran Comisión. Estas son las palabras que dijo Jesucristo y que han causado un revuelo en toda la humanidad hasta el día de hoy, en el cual usted y yo hemos podido escuchar de Jesucristo, pero esto tiene un origen y fue aquí. Y vamos a ver hoy acerca de este origen y cómo también puede llegar y cómo llegó a nosotros a través de la historia bíblica, bajo las fiestas judías también que se cumplieron y en el propósito del Señor que tenía también con su iglesia. Mateo capítulo 28 del 16 al 20, vemos nosotros que estaban los 11 discípulos, fueron a Galilea y se encontraron con Jesús en el monte que Él les había ordenado. Cuando le vieron, dice la palabra que le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos todavía tenían este sentimiento de no creer o de incredulidad al pensar de que Él sí podía ser Jesucristo. Pero cuando Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí viene la Gran Comisión. Después de ya resucitar Jesucristo, se aparece, se junta con sus 11 discípulos y les entrega estas palabras. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es tan importante esta palabra, esta comisión, id y hacer discípulos. El hecho de hacer discípulos, ¿qué se entiende por discípulo? La palabra discípulo quiere decir seguidor de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a sus mismos discípulos, id y haced discípulos, hagan seguidores de mí, que guarden la palabra. Tenemos en el contexto de que ellos, si vemos los versículos anteriores, aún tenían incredulidad en su corazón. Y con esa misma incredulidad que ellos tenían, el Señor les habla estas cosas, pero no los deja solamente con este mandato. ¿Por qué? Porque el Señor sabe muchas veces, y de hecho es así, que con nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer muchas cosas. Por eso necesitamos de Él, y vamos a ver cómo Él ha obrado en la vida de sus discípulos, de nosotros mismos, para poder cumplir esta gran comisión. Porque no solamente Él va y les entrega, ya tienen que hacer esto, sino que le da y nos da a nosotros también las herramientas. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, también se nos habla acerca de cuando Él se le aparece a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. Vemos lo mismo, el mismo contexto, ahora viéndolo desde el punto de vista de Marcos, estaban incrédulos. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y podemos ver que se mencionan las señales que se van a hacer y todo lo demás de ahí para adelante. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Me voy a quedar con este texto para que lo podamos estudiar un poco, porque se describe algo que no se describe en los otros evangelios, pero sí en Hechos, y lo vamos a ver a continuación. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí vemos nosotros lo que se relaciona también a los estudios anteriores, así que si no lo ha visto, le invito a que pueda verlo también. Y vemos nosotros que se relaciona esto y dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Este es el mensaje, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y vamos a ver cuál era esa promesa. La promesa que el Señor entrega, el que Él iba a dejar también un consolador, que iba a ser el Espíritu Santo. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Veamos esta última parte nuevamente. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor le entrega la gran comisión, le dice lo que tienen que hacer, le entrega cuál es el mensaje, pero les dice que todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo de que ellos comiencen a predicar de este evangelio, de que empiecen a enseñar del arrepentimiento, de que empiecen a enseñar que tenían que guardar todo mandamiento que el Señor les había entregado, que era la única forma de salvación. Pero les dice todavía no, esperen un poco. ¿Por qué? Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y el Señor, vamos a ver que entrega un poder que es tan grande, que sobrepasa todo entendimiento. Desde ahí hacia adelante es un antes y un después en la historia bíblica. No tanto así como obviamente el antes y un después del Antiguo y Nuevo Testamento, pero sí en lo que es la conformación de la iglesia. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, vamos a leer harto, pero vamos a ir entendiendo también acerca de esta palabra. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, haciendo alusión también a lo que es la gran comisión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí, cuando vamos a ver algunas interpretaciones bíblicas, cuando le dice que reciban el Espíritu Santo, le está diciendo que van a recibir, o sea, dentro de las interpretaciones de este texto bíblico, no es que en ese momento le haya descendido el Espíritu Santo a sus discípulos, sino que les entregaba la promesa de que recibirían el Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante dónde y cuándo desciende el Espíritu Santo y cuándo ellos también lo reciben, y el poder que viene de lo alto con respecto a este hecho tan grande y tan maravilloso. Pero vemos nosotros que estando Jesús les da esta promesa. Ahora volvemos a leer lo siguiente. Dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. En el contexto en el que estamos históricamente, Jesucristo había sido crucificado injustamente. Ya lo vimos en el video anterior, en el estudio anterior. Pero en este momento los judíos estaban tristes. El Señor ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, pero ellos tenían miedo. Vemos a estos discípulos del Señor con miedo, escondidos, cuando se le aparece el Señor y les dice: paz a vosotros. Y bajo este contexto le entrega esta gran comisión, pero les dice que van a recibir de este Espíritu Santo. Vamos a ver algo que sucede después de estas palabras, que es acerca de la ascensión de Cristo. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo del 50 a 53, vamos a leer, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo hablando y bendiciendo a Dios. Amén. Después nosotros podemos ver esto descrito más a profundidad también en Hechos, versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 9, que vamos a leer más adelante. Pero vemos que antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, que también fue algo extraordinario, o sea, es cosa de ponerse en el lugar de los discípulos. Está nuestro Maestro que de por sí ya lo vemos resucitado, se aparece a nosotros. ¿Y cuál sería la palabra más importante que uno le puede entregar a una persona antes de no verla en mucho tiempo? Antes de uno no ver mucho tiempo una persona, le quiere decir algo que esta persona pueda recordar, una palabra que sea muy importante. Y esta palabra el Señor se la dijo en la gran comisión antes de ir al cielo, antes de ascender al cielo. Si nosotros podemos entender esto, el Señor pudo haberlo dicho antes incluso de ser crucificado, pero no iba a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque al momento de que Jesucristo mismo es crucificado, Él resucita, Él vence a la muerte, lleva el pecado por nosotros, nos deja esta misión porque ya fue consumado. Ya teniendo acceso a Jesucristo, ya teniendo acceso al Padre a través de Jesucristo, se podía dar inicio recién a lo que era la gran comisión. Es así de importante todo este impacto que tuvo la muerte y resurrección de Jesucristo para que Él pueda entregar este mandato a todos sus discípulos. Y a aquel que me esté escuchando tal vez en este día, si entendemos nosotros que somos seguidores de Jesucristo, somos seguidores de Él, somos discípulos de Él. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros. Y Él mismo nos dice, como le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos. Es algo que tiene que continuarse a lo largo de la historia, que no quedó solamente en este punto histórico. En Marcos capítulo 16, versículo 19 al 20, dice: y el Señor, después que Él les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor ya había ascendido al cielo, ya estaba la confirmación, pero todavía faltaba algo.
Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y aquí viene la parte importante: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Aquí vemos también lo que el Señor le dice antes de ser alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y estas palabras, ¿por qué son tan importantes? Vamos a ver y vemos nosotros de dónde inicia este evangelio. Empieza a expandirse desde Jerusalén a Samaria, a Galilea, todo su alrededor, hasta lo último de la tierra. Ahora sí sacamos una cuenta aproximada. Más de 2000 años de historia. Desde que Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Incluso en los calendarios que nosotros tenemos, estamos en el año 2024, supuestamente después del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no son iguales los calendarios que tenemos nosotros al calendario judío, pero ese es otro tema. Pero sí se puede entender de que se quiso marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, incluso rigiéndose en el año en el que vivimos, o sea, 2024, después del nacimiento de Jesucristo. Es a ese nivel este cambio en la historia. Ahora lo que nosotros, volviendo al tema, podemos ver acá, es que el Señor, si nos vamos comparando con los versículos anteriores, con el resto de libros, antes de que Él ascendiera, antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, entrega esta gran comisión, les dice de dónde van a comenzar, hasta dónde tienen que ir, hasta lo último de la tierra. Quiero compartir con ustedes también un gráfico, un mapa que se puede ver. Cuando se quiere comprobar un hecho, existen 2 formas, por así decirlo, de comprobarlo. Uno es el hecho científico. En el hecho científico yo puedo comprobar acerca de un hecho, pero hay otra forma también de comprobar, que es con los hechos históricos. Ahora, cuando se habla de ser testigos de Jesucristo, podemos verlo nosotros como el punto de vista de comprobarlo de un hecho histórico también. Yo, como sé, por ejemplo, que
no sé, que el presidente de mi país hace una cantidad de años fue tal presidente. De una manera científica no lo voy a poder saber, pero sí con los hechos históricos, con los registros, con los testigos, con todo lo que había, sí puedo saber que esto era real. Ahora, Jesucristo está más que comprobado de que Él estuvo en esta historia bíblica, y vemos que también tuvo muchos testigos que dejaron un registro de esto, y el Señor les dijo, me seréis testigos a todas las naciones. O sea, los que estuvieron con Él, el mensaje que Él predicó es el que nosotros podemos predicar hoy, porque de esta forma vamos siendo testigos de Jesucristo a través de su palabra, de su escritura, para todas las naciones. Ahora, la palabra nación. La palabra nación, dentro de su origen, quiere decir etnia. Tenemos aproximadamente, así como estimativamente, no tengo un número, igual lo voy a colocar ahí, son aproximadamente 200 países, si no me equivoco, más o menos, alrededor del mundo. Pero dentro de lo que son las etnias, cada país tiene un sinnúmero de etnias. Por poner un ejemplo, dentro de nuestro país, Chile, tenemos nuestra nación, que es la nación chilena, pero dentro de etnias hay mapuches, dentro de la historia chono, huilliche, cahuéscar, cada uno de ellos fue una etnia diferente, y tenemos que tener en cuenta que cada país tiene un sinnúmero de etnias a la cual el Señor ha mandado a sus discípulos. Y de esto también se trata la Gran Comisión, cuando el Señor le dice, id y haced discípulos a toda criatura, a toda nación, a toda etnia, es realmente a todo lugar, o sea, hasta lo último de la tierra. Si nosotros vemos en un mapa, Chile, donde estamos nosotros, dentro de las islas en las que estamos casi en lo último de la tierra. Hay pueblos, hay ciudades, hay almas que todavía siguen hasta lo último de la tierra, hay almas que todavía están en la selva, hay almas que están en hay un sinnúmero de etnias que todavía no conocen de Jesucristo, que todavía no han escuchado de que Él es el Señor, de que a través de Él podemos acceder hasta arrepentimiento, a convertirnos y a poder ser salvos por la sangre de Jesucristo, de poder escuchar de este mensaje que nosotros conocemos, pero que ellos no conocen. Entonces podemos ver que todavía queda un gran trabajo que hay que hacer, y por eso es importante el conocer acerca de la Gran Comisión, porque no es algo pequeño. Para que nosotros hoy podamos estar acá, tuvieron que sufrir mucho, para que hoy nosotros tengamos la libertad de poder tener una palabra, de poder tener la Escritura en nuestras manos. Nosotros tenemos las fiestas judías. Dentro de estas fiestas judías, como les mencionábamos, teníamos las fiestas bíblicas de la Pascua, que aquí vamos a representar un poquito. En la Pascua se recuerda porque en el tiempo de Faraón, cuando tenía preso, cuando tenía bajo su dominio al pueblo de Dios, dentro de las plagas se puede recordar de que era la muerte de los primogénitos. Pero dentro de esta plaga que nosotros podemos ver, una de las 10 plagas, que fue ya una de las cuales hizo que Faraón podría decir al fin ya liberen a este pueblo, hay una representación que es la sangre del cordero. Vemos nosotros que el Señor le entrega a Moisés y le dice a su pueblo de que pinten el dintel de las puertas con una sangre de cordero, para que de esta forma la muerte no pase por ese lugar y sean protegidos ellos de esta muerte de primogénitos. Bien, vamos a continuar con lo que eran las fiestas judías. Si recordamos y veíamos nosotros las fiestas de la primavera, teníamos la fiesta de lo que era la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto. Y este pasar por alto viene de la raíz del origen, por ejemplo, cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, y llega Moisés y le pide a Faraón que libere a su pueblo. Este no quiso, en determinadas ocasiones se le dio la oportunidad, y por último ya viene esta plaga que es la muerte de los primogénitos. Dentro de esta advertencia que hizo Dios a Faraón de que si no liberaba al pueblo iban a morir los primogénitos, el Señor también le da la salida al pueblo de Dios y les dice que
que en el dintel de la puerta, o sea, sobre sus cabezas, en este dintel, en sus hogares, que con la sangre de un cordero la pinten, para que de esta forma el ángel de la muerte o la muerte no pase por ese lugar y de esta forma puedan vivir sus hijos, los primogénitos en este caso. Esta celebración se instauró para siempre en este pueblo. Era algo que ellos ya tenían instaurado en su corazón, en su mente. Era una celebración que siempre se hacía. Y justo para el Pesaj, para la Pascua, vemos a nosotros cuando Jesucristo es crucificado y sobre sus cabezas, en este travesaño, estaban sus manos con su sangre plasmadas en este madero. De esta forma se cumple esta fiesta de la Pascua en Jesucristo mismo, donde su sangre en este madero nos da a nosotros la salvación, porque esta vez ya el Señor pasa por alto, pero pasó por alto los pecados de toda una humanidad de una vez y para siempre. Como una es la muerte en la ley para la humanidad, que muera una sola vez, Jesucristo a través de este sacrificio nos dio la salvación y se pasó por alto los pecados de la humanidad, pero solamente a través de Él, que es lo que nosotros podemos ver a los pies de la cruz. Festividades de primavera. Si nosotros vemos acá la imagen que se puede ver, tenemos festividades del Señor de primavera, en la crucifixión, en el sacrificio del Cordero, la Pascua que nosotros veíamos, en la sepultura con los panes sin levadura, en la resurrección, en la cosecha de cebada, que fue también la primera cosecha. Después de esto, después de la resurrección, como veíamos en el estudio anterior, ahora vienen 50 días después. Tras 50 días viene el Pentecostés, que este era el Pentecostés o festividad de la cosecha. Vemos nosotros que esto se celebraba con la entrega de las tablas de la ley a Moisés, 50 días después de la cosecha de la cebada. Y vemos nosotros que después de esto viene la cosecha de trigo, cuando ya está listo este alimento para ir a trabajar y empezar a cosechar. Y esto no es coincidencia. Cada hecho en cada festividad pasó por algo. O sea, vemos que nosotros en la Pascua, la crucifixión, la sangre, tenemos lo que se representa en este lugar, la sepultura, la resurrección. Y de 50 días después de la resurrección de Jesucristo, en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. No es algo que sea azaroso, el Señor ya lo había estipulado así para que nosotros lo podamos entender. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2 del 2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el momento en el que ellos estaban reunidos, no estaban reunidos así como porque querían simplemente compartir, estaban siendo, se podría decir incluso que perseguidos, pero no es la palabra que quiero usar, sino estaban ellos atemorizados. O sea, su maestro hace 50 días atrás había sido crucificado, vemos de que ya había resucitado, había sido ascendido al cielo, pero resulta que en este transcurso de la historia, todos los seguidores de Jesucristo mismo corrían un peligro también por lo que eran sus propias vidas. Pero estando ellos unánimes, estaban juntos, en este día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y la promesa de este poder que les iba a venir para que ahora sí comiencen a predicar el Evangelio a toda criatura, se inicia acá en el libro de Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 3. Desciende, fue un hecho tan grande, estaban ellos juntos, descienden lenguas repartidas como de fuego. Aquí hay una representación, no dice que son lenguas de fuego, estaba usando una metáfora, lenguas como de fuego. Era un hecho que era increíble. Vamos a ver qué pasó cuando descendió el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen.
Ahora, con el tema de las lenguas, no voy a entrar a profundizar a cabalidad, pero sí vamos a entender que las lenguas que se repartieron en este día fueron lenguas humanas. Existen lenguas angélicas y lenguas humanas. El Señor nos enseña a través de su palabra de que, por ejemplo, si es que hay alguien que quiere hablar en lengua y no tiene un intérprete, que calle en la congregación. Las lenguas alimentan al alma, nos pueden alimentar a uno mismo, pero cuando ya no hay un intérprete, el Señor nos dice que mejor esa persona guarde silencio. ¿Para qué? Para que no sea confusión también a los demás. Ahora, cuando comienzan ellos a hablar en otras lenguas, vamos a ver que son lenguas que de diferentes partes ellos podían también entender. ¿Por qué de diferentes partes? Para el día de Pentecostés venían de diferentes lugares los judíos que estaban en diferentes naciones y se acercaban a este punto. Y podemos ver que había como un gran comercio, había una fiesta muy, muy grande, lo que corresponde a lo que era el Pentecostés. Y en Hechos 2, capítulos 5 al 13, se nos habla acerca de lo que ellos oían cuando escuchaban hablar a estos hombres. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vemos nosotros que ocurrió un hecho tan grande, desciende el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar, empiezan a hablar de la grandeza de Dios para la vida de las personas. Y vemos que ahora no eran solamente los judíos que estaban compartiendo entre ellos la palabra del Señor, sino que de diferentes lugares empiezan a escuchar el mensaje de Jesucristo en su propio idioma. Y este fue un hecho tan grande porque de aquí en adelante el Señor da esta herramienta para que el Evangelio llegue a cada idioma, a cada nación. Ya no había una excusa. Ya de esta manera podían ellos predicar del Evangelio y lo iban a estar escuchando incluso de otros idiomas que ni siquiera ellos habían hablado. Fue algo tan grande, tan asombroso. Y de esta forma, a partir acá de Jerusalén, se empieza a repartir el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque después empezaron a entender lo que era el mensaje de Jesucristo y ellos mismos empezaron a contar ahora en su propia lengua, en su propia cultura, en su propio contexto, cuáles eran las maravillas de Dios para sus vidas. Hermanos míos, quiero terminar también pudiendo compartir una página que se encuentra en Puertas Abiertas, que nos habla acerca de la iglesia perseguida. Si nosotros resumimos lo que hemos visto el día de hoy, el Señor entrega su gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos del Señor, como seguidores de Él. Compartir el Evangelio. No hay nada más importante ahora para nosotros como hijos de Dios que no sea compartir ni cumplir en esta gran comisión. Ahora, dentro de esta gran comisión, ¿cómo uno puede ser partícipe? ¿Cómo puede participar? ¿Puedo yo ir? ¿Puedo yo ser uno de estos misioneros? El día de hoy nuestra misión cuenta con una escuela misionera que es SEMPRA, donde hay un lugar físico, hay un lugar donde ahora se quieren hacer clases. Incluso si no puede estar en este lugar, se abren las puertas para que usted pueda aprender y pueda seguir expandiendo este evangelio. Pero también lo puedes hacer en tu iglesia local, puedes hacerlo con tu testimonio,
puede ser orando, puede ser dando tal vez a aquel que conoces que va a ir a un lugar donde tú no irías. Pero sí lo puedes hacer. Tienes que ser parte de esta gran comisión. Tenemos que ser parte de la iglesia que el Señor instauró. Cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos 2, este Espíritu Santo ya está con cada uno de nosotros. Es este consolador que nosotros tenemos. Y es Él que nos da las herramientas como se los dio a estos hombres del Señor para poder hacer algo que parecía imposible. Lo único que el Señor quiere de nosotros es el hecho de ni siquiera de que nosotros queramos hacerlo. Es el hecho de que nosotros dentro de nuestras vidas dispongamos del tiempo para no olvidarnos de aquello que el Señor nos ha mandado. No hay ninguno de nosotros que sea más grande que David. No hay ninguno de nosotros que sea más joven que el llamado de Jeremías cuando dijo ¿qué voy a decir yo si soy un niño? Y el Señor le dice: lo que yo te mande tú vas a decir, no digas yo soy un niño. No hay excusa. Si eres un niño, si eres un joven, un adulto, una mujer, un hombre, la edad que tengas, el Señor nos manda a ser discípulos y a hacer discípulos conforme a su palabra. Como les comentaba en un principio, también existe la fuerza opositora. La fuerza del enemigo se ha levantado muy fuerte. No quiere que el evangelio sea predicado. No quiere que se predique este evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, porque sabe que entonces vendrá el fin. Y mientras más tiempo pase, donde nosotros estemos cómodos en nuestros hogares, donde no cumplamos con la gran comisión, Satanás va a seguir ganando almas para él, para el enemigo. Pero es nuestra labor como hijos de Dios el colocarnos en manos del Señor para poder cumplir con lo que Él nos mandó. Les dejo acá esta página, pueden buscar ustedes el Ministerio Puertas Abiertas. Y si podemos ver acá, hay una parte donde se nos muestra lista mundial. Bueno, hay diferentes pestañas, cristianos perseguidos, hay una historia muy grande a través de todo esto. Pero si nosotros vemos aquí la lista mundial de la persecución, esta lista de persecución se actualiza cada año. Y podemos ver nosotros los 50 países más perseguidos, donde el seguir a Cristo puede costar literalmente la vida de la persona, donde el hecho de decir públicamente yo soy un hijo de Dios puede ser encarcelado, puede ser torturado o lo pueden matar. Es tan así lo que yo les estoy hablando que espero que cada uno de nosotros también nos haga valorar la libertad que nosotros tenemos como hijos de Dios de efectivamente ir y predicar el evangelio a quienes nos rodean. Corea del Norte podemos ver que está en primer lugar. Si podemos ver acá en pantalla, los países rojos son los que están más perseguidos. Y podemos ver acá, bueno, en esta lista tenemos en primer lugar Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, y vemos una cantidad de países. Ahora si ustedes se fijan en la página, van cambiando los países de acuerdo también al color. Que en cada uno de estos países tenemos nosotros historias, y es importante también orar por aquellos que están siendo perseguidos. Ahora dentro de nosotros, de nuestras iglesias, de nuestra nación, tenemos todas las libertades para poder decir que podemos predicar el evangelio, que podemos cumplir con esta gran comisión. Hay muchos testimonios que dentro de aquí ustedes pueden ver para fortalecernos, para hacernos valorar el tiempo y la libertad que tenemos en Cristo. Hay tanta obra que se puede hacer y hay tan pocos obreros que es triste poder ver cómo dentro de la libertad que tenemos no se quiere cumplir con la gran comisión. Espero que este día también haya sido un día para que ustedes puedan reflexionar, tanto como yo. Es una carga espiritual que hay sobre cada uno de nosotros, porque esto es necesario. O sea,
dentro de nuestro mismo país hay mucho lugar donde falta llegar al Evangelio. Dentro de lo poco que se ha podido hacer, que se conoce, aún falta mucho por hacer. Podemos empezar por casa, de hecho debemos empezar por casa, pero cumplamos la gran comisión. El Señor nos mandó esto. Va a venir esta segunda venida de Jesucristo, donde se van a ver las otras promesas, las otras fiestas que tienen que cumplirse. Pero antes de que esto suceda, el Señor nos instauró una sola cosa, un solo mandato, una sola ley. Id, vayamos, prediquemos el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y entonces recién vendrá el fin. Espero que este estudio haya sido de bendición. Nos vamos a orar antes de terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por permitirme compartir, Padre, esta palabra junto a nuestros hermanos, junto a quien esté escuchando estas palabras, Señor. Sabemos nosotros que tú nos hablas a nuestras vidas, Señor, y nos vuelves a recordar cuál es tu mandato. Si somos realmente tus discípulos, Señor, ayúdanos para que podamos cumplir con esta gran comisión. Ayúdanos, Señor, a poder orar. Ayúdanos, Señor, a poder dar. Ayúdanos, Señor, a poder ir, Señor. Te damos gracias porque tú nos abres los ojos, porque tú nos das las fuerzas cuando nosotros no tenemos, porque tú eres quien nos da las herramientas, Señor, porque tú nos dejaste el Espíritu Santo como consolador, Padre. Te damos gracias por esto. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a que esto que tú nos has dado nosotros lo podamos compartir, Señor, por amor a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos quieres. Y no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos podamos ir al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús pido una bendición sobre cada uno de quienes me escucha para que pueda cumplir con la gran comisión. Elevo esta oración a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo en otra oportunidad.